Les pedimos ahí, si van pasando, por favor, a ocupar sus lugares. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia que estamos realizando como inicio de la colaboración entre la Universidad del Claustro de Sor Juana y la nueva Escuela Lacaniana, sede México. Es un honor y un gran gusto para nosotros iniciar esta colaboración con el doctor Óscar Sac. Quiero agradecerle a nuestra rectora, la maestra Carmen Beatriz López Portillo, que esté aquí acompañándonos y que permita este tipo de actos y los aliente. Quiero agradecerles a mis compañeros de mesa también que estén aquí conmigo. Le va a corresponder al maestro Paulino Sabugal hacer las presentaciones del caso. Quiero agradecerle al doctor Jaime de León que esté acompañándonos. Muchas gracias, Jaime. Eso muestra que pues se siente bienvenido en esta institución y eso me da mucho gusto. Mil gracias. Y por otra parte quiero decirle a nuestros estudiantes, que sobre todo a nuestros estudiantes, que con esta conferencia volvemos a marcar la importancia que siempre hemos destacado de la vocación de la licenciatura en psicología, por mostrarles a ustedes que están estudiando la licenciatura las distintas formas de aproximación a la psicología, los distintos caminos, las distintas corrientes. Creo que ese ha sido nuestro compromiso siempre, es una de las fortalezas de nuestra licenciatura, sin duda, y después les corresponde a ustedes, con su propia libertad de elección, tal como lo señala nuestra filosofía institucional, que elijan dentro de estas opciones el camino que prefieran. Así que pues es un gusto para mí también mostrarles esto. Quiero agradecerle a Andrea Berger que esté aquí acompañándonos y que de alguna manera haya hecho la gestión y la propuesta para esta conferencia, y a Carolina Puchet, que tiene gran parte de la responsabilidad también en este encuentro. Pues muchas gracias a todos. Yo le voy a pasar la palabra al maestro Paulino Sabugal. Gracias, doctora Lorenzano. Gracias a todos ustedes por estar aquí en este día. Gracias por su paciencia, por este pequeño retraso que tuvimos en este hermoso recinto que es la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz. Y ven, como bien decía la doctora Lorenzano, pues es vocación de la Dirección del Colegio de Psicología estar abierto a todas las corrientes, a todas las posibilidades, para ofrecer a nuestros estudiantes y al público en general siempre algo atractivo en la actualidad en psicología, sea el modelo que sea. Entonces ahora pues realmente es un honor para nosotros dar la bienvenida al doctor Óscar Sac, a quien recibimos con un aplauso. A Viviana Berger, que viene justamente de la nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, con la que estamos reforzando vínculos y haremos muchas actividades, y a todos los colegas que de esa institución están aquí también presentes. Bienvenidos todos al Claustro de Sor Juana. Y a nuestro director general de Humanidades, el doctor Paolo Pagliai, le damos también la bienvenida en esta mesa. Doctor, muchas gracias. Y me gustaría darle la palabra al doctor Pagliai para que nos dé un breve mensaje. Solamente la explicación del por qué estoy aquí, creo que es la señal que Humanidades está aquí, que Psicología es parte de Humanidades, Humanidades es parte de Psicología, como debe de ser el sentido de la pertenencia. Aquí hoy no están solo los estudiantes de Psicología, están los colegas de otras carreras. Es importante para entender el cuerpo de Humanidades. Me parece que esa es la señal, ese es nuestro interés, escuchar al doctor, reflexionar cada quien desde su punto de vista disciplinario. Enhorabuena, muchas gracias. También agradecemos la presencia de nuestra rectora de esta casa de estudios aquí con nosotros. Rectora, muchas gracias. A nuestros profesores y colegas funcionarios de esta casa de estudios, también todos bienvenidos. Ahora le voy a dar la palabra a Viviana Berger para que nos haga favor de presentar a nuestro invitado de honor. Viviana, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos. En principio, una disculpa por la demora, hemos tenido un inconveniente para llegar en relación al recorrido. Bueno, y solamente unas palabras para presentar al invitado e introducir el tema. Bueno, por supuesto, queremos agradecer a las autoridades de la universidad por alojarnos en su casa y sí, ojalá sea el comienzo, ¿no?, de estrechar los vínculos de intercambios con la institución. Bueno, como les decía, estamos, bueno, como ya habrán escuchado, estamos en el día de hoy con Oscar Sack, que es un colega de la Escuela de la Orientación Lacaniana de Buenos Aires, a quien recibimos con gran expectativa y entusiasmo. Le damos formalmente la bienvenida y auguramos unas jornadas muy fructíferas de trabajo que se inician con esta conferencia, pero que en el día de hoy se continúa, esta vez en nuestra sede de la escuela, a las 19:30 en el encuentro de biblioteca, donde se presentará el último libro que ha escrito Oscar Sack, que se llama Los Decides del Amor. En el día de mañana, a partir de las 11, Oscar dará un seminario que tiene mucha afinidad con el tema de la conferencia sobre la clínica de las neurosis. También el seminario estará en nuestra sede, están todos muy invitados a acompañarnos en estas propuestas. Bueno, entonces, ¿quién es Oscar Sack? Oscar Sack es un colega de aquellos que han sido protagonistas de la fundación de l'EOL, que es la Escuela de la Orientación Lacaniana, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis hace más de 20 años, que ha vivido y ha formado parte de la historia de la escuela desde el primer momento. Es un colega absolutamente comprometido con la causa del psicoanálisis y que ha formado parte de los organismos institucionales que conducen la escuela. De hecho, ha sido presidente de la l'EOL en el periodo 2003-2004 y director en el periodo 2008-2010. Ha recibido el reconocimiento como AME, que es un reconocimiento que otorga la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Tiene también una importancia trayectoria como docente. Ha sido, o es, mejor dicho, docente del ICDEBA, que es el Instituto Clínico de Buenos Aires, y además es docente invitado en la Maestría de Psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires. Tiene varios libros publicados, entre ellos Introducción a una lectura de Jacques Lacan, de la editorial Tecné, en colaboración, La psicosis de Freud a Lacan, también de la misma editorial y en colaboración. Es autor de Efectos de la experiencia analítica, que ha sido impreso por la editorial Grama, y el último libro justamente que les comentaba, que se va a presentar esta noche, que lleva por título Los Decides del Amor. Bueno, así decimos sobre Oscar Sack. Ahora solo unas breves palabras en relación al tema de la conferencia, que es ¿qué cura el psicoanálisis? Bien, pensando en relación al tema y cómo introducir el tema de una manera muy sencilla, recordaba hace poco, escuchaba una mesa redonda, que la pueden googlear, donde estaba invitado Jacques Alain Miller, ¿no? Había también otra psicoanalista y una feminista. Estaba en la Universidad de la Sorbonne, ¿no? Está subido por France Culture, lo pueden ver allí. Y la pregunta que convocaba la discusión era algo así como si el matrimonio es un lazo que libera. La propuesta surgió a propósito de la legalización del matrimonio para todos en Francia. Entonces actualmente en Francia hay un debate muy fuerte en relación a este tema. Entonces estaba produciendo este debate, que era un debate muy intelectual, muy de intercambio filosófico, etc. Hasta que en algún momento Jacques Alain Miller dice algo así como, en fin, ya me cansé de hablar como intelectual, ahora voy a hablar como analista, ¿no? Entonces, digamos, nos anuncia no que va a hablar como persona, como la persona, sino como analista. Y dice, voy a decir lo que es mi posición como analista, ¿no?, en relación a este tema. Se produce un suspenso en la sala y entonces dice, ¿no?, lo que yo pienso, así aseverando, como hacen los franceses con mucha vehemencia, ¿no?, y aclarando que hablaba absolutamente en su nombre, dice, es que la ley del matrimonio para todos lo que va a producir para la comunidad homosexual es una liberación de la vergüenza, ¿no? Y dice, para la comunidad heterosexual, el aporte que va a hacer es de liberarlos de la idea
del prejuicio de la normalidad. Acto seguido se escucha un efusivo aplauso del auditorio, ¿no? Con esto quiero subrayar, quiero transmitir que la concepción del psicoanálisis en relación a la curación es una concepción absolutamente respetuosa de las singularidades de cada quien y que en tanto tal está más allá de las creencias colectivas en cuanto a los criterios de normalidad. Está más allá incluso de los ideales del discurso de la sociedad. Lo que no quiere decir que el psicoanálisis desatienda la demanda de alivio al sufrimiento que le dirige el paciente. Solo que debemos decir, el psicoanálisis no se restringe al levantamiento sintomático, sino que aborda la dimensión del fantasma y del goce incluidos en el síntoma del sujeto. En este sentido, Oscar adelantaba en el argumento de esta conferencia algo que seguramente va a desarrollar con detalle, supongo, que es la separación del psicoanálisis en relación a las psicoterapias. Entonces, quizás podamos ubicar algunas coordenadas para iluminar preguntas que se formulan muy habitualmente, como por ejemplo, ¿cómo saber que estamos haciendo psicoanálisis y no estamos haciendo psicoterapia? ¿Cómo saber cuándo opera el deseo del analista y cuándo lo que está funcionando en el dispositivo es la sugestión? Dicho sea de paso, también podemos preguntarnos si en un análisis también hay sugestión. En fin, a continuación, una exposición en relación a la experiencia analítica desde el punto de vista de la cura, que involucra el deseo del analista. Los dejo entonces con Oscar Sack. Me han dejado solo. Es el destino un poco del psicoanalista, solo en su práctica. Pero voy a tratar de hablar un poco más alto. Solo en su práctica, pero no solo en su vida como psicoanalista. Están los otros. Quiero comenzar por donde creo que corresponde, por donde amerita las buenas costumbres, que es con los agradecimientos. En principio, las gentiles palabras de los colegas que han precedido a esta conferencia han sido muy generosos conmigo. A las autoridades de la universidad, como dijo alguno de los que presentó, disculpe, no recuerdo los nombres, la universidad abre sus puertas al debate de las ideas. En un mundo como el actual, es un mérito que hay que subrayar. No hay un dueño de la verdad. El dueño de la verdad se llama autoritarismo. Los que profesamos actividades o prácticas intelectuales o prácticas que atemperan o intentan atemperar el dolor humano, nos oponemos férreamente a cualquier intento de autoritarismo. Bien, hechos los agradecimientos a las autoridades del Colegio de Psicólogos, que creo que están presentes algunos de ellos, y también a mis colegas y amigos de la NEL, la sección México de la nueva Escuela Lacaniana, que han realizado y realizan un fecundo trabajo en tratar de desarrollar, propagar las ideas y la práctica del psicoanálisis lacaniano, y no cualquier psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis lacaniano que se inscribe
bajo el sintagma la orientación lacaniana. Es la única institución en México que tiene el derecho de arrogarse ese título. Son los únicos que merecen y trabajan como representantes de la orientación lacaniana, que es un movimiento a nivel mundial, articulado en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y mis colegas de la ANEL llevan adelante con una dedicación y una militancia que vale la pena subrayar. Ahora bien, desarrollar una conferencia frente a una audiencia desconocida requiere ubicar previamente algunas coordenadas. Coordenadas que permiten orientar tanto al conferencista como a los participantes de la conferencia. En algunas ocasiones suele no ser muy cómodo el lugar del responsable de esta conferencia, ya que no es posible tener una certidumbre acerca de quién es el otro a quien la misma se dirige, quién es el otro de la interlocución. Suele pasar que los que escuchan también una conferencia ignoran qué es lo que acredita al conferencista para ocupar ese lugar. Mi colega y amiga Viviana Berger hizo una presentación que a veces resulta como un traje un poco grande. Es un poco incómodo escuchar todo junto cosas que uno ha hecho a lo largo de 30 y pico de años o 40 años de práctica profesional. Es decir, que ustedes tienen todo el derecho de preguntarse qué es lo que me acredita a mí, más allá de esos títulos, a poder ocupar este lugar. Ubicada esta tensión, hay que decir que suele tratarse de una ignorancia recíproca entre los dos polos de la interlocución. Este lazo tiene un nombre. Se trata de una doble desuposición del saber. El desafío que voy a tratar de asumir es cómo pasar de esta desuposición inicial a una esperable suposición del saber. Voy a partir de una idea que me orienta, que los que están aquí, los aquí presentes, y este es el otro que yo me construyo para dialogar, están concernidos, aunque sea por curiosidad, por un interés por el psicoanálisis lacaniano. Ahora bien, es indudable que en los comienzos del siglo XXI nuevos desafíos se presentan tanto para el psicoanálisis como para los psicoanalistas, como también así para todos los practicantes que orientan su acción sostenidos en el efecto curativo que la palabra posee. Los tiempos actuales, regidos bajo el significante de la hipermodernidad, han demostrado que irrumpen nuevas problemáticas que van obligadamente determinando nuevas consideraciones de nuestra práctica. Esto hace que hoy los psicoanalistas nos ocupemos de algunos fenómenos y acontecimientos que nos eran un poco ajenos hace 20 o 30 años. Las modificaciones en el campo de lo político, de lo cultural, de lo científico, fueron determinando que los analistas obligadamente nos vayamos transformando en un objeto más dúctil, más al alcance de todo el mundo. Objeto útil, no solo para responder a las llamadas nuevas angustias y nuevos síntomas, anorexias, bulimias, adicciones, ataques de pánico, etc., sino también para que podamos participar con algunas respuestas a las situaciones que, viviendo del campo de lo social, irrumpen en la subjetividad moderna, creando nuevas causas para el sufrimiento subjetivo. Los psicoanalistas debemos participar en los debates culturales del mundo actual. Ahora bien, es sabido que el psicoanálisis no es original ni novedoso en tratar de ser eficaz por medio de las palabras.
tratar de ser eficaz frente al dolor o el desamparo del ser humano. Tiene sus antecesores: el oráculo, el chamán, los sacerdotes. Fueron y son los representantes de saberes que intentaron e intentan dar respuesta a la división estructural del sujeto humano. Son, por así decirlo, los antecesores del sujeto supuesto saber. Pero la práctica del psicoanálisis mantiene con ellos diferencias sustanciales, en la medida en que posee una concepción singular del lenguaje, una concepción singular del sujeto, y por cuyo efecto inaugura una nueva relación del sujeto con su propia palabra. El analista, dice Lacan, se distingue en que hace una función que es común a todos los hombres, un uso que no está al alcance de todo el mundo cuando porta la palabra. Entonces, lo verdaderamente novedoso que introduce el psicoanálisis es la manera en que se invita a hablar al sujeto y la manera en que se le escucha. ¿Hasta qué hora tenemos más o menos? Una hora y media. ¿Tenemos tiempo? Y luego media hora de la tarde. Entonces, en términos freudianos, esta nueva relación discursiva tiene un nombre. Se llama asociación libre y atención flotante. E implica también la ubicación de dos lugares, el de analizante y el de analista. Digo analizante, que es un significante introducido por Lacan para diferenciarlo del significante clásico del de paciente. Para nosotros, el sujeto que concurre al análisis no es un paciente, más bien tiene que ser un poco impaciente. Por eso lo podemos llamar un analizante. Los pacientes mejor que no se analizan, son los que gustan del dormir. Freud, se ha dicho muchas cosas de él. Lo que es seguro, y no se puede dudar de eso, que fue el primer analizante de la historia. Su libro, La interpretación de los sueños, da testimonio cierto de esto que estoy sosteniendo. Fue el primer analizante y tuvo el mérito, la virtud de producir un verdadero invento. ¿Cuál es el invento freudiano? Es el psicoanalista. En tanto agente de un discurso, el discurso analítico, concepto lacaniano, y posicionado en un dispositivo específico, el dispositivo analítico. Más adelante voy a aclarar un poco más estas coordenadas. Es en este sesgo que nuevamente puedo evocar a Jacques Lacan en un escrito titulado Variantes de la cura tipo, cuando afirma que se trata el psicoanálisis ciertamente de un rigor en cierto modo ético, fuera de la cual toda cura, incluso atiborrada de conocimientos psicoanalíticos, no sería sino psicoterapia. ¿Qué quiere decir con esto? No basta con hacer uso de una retórica psicoanalítica para dar consistencia a una práctica que difiere de otras prácticas psicoterapéuticas. Los semblantes a veces distraen la mirada y ocultan consideraciones que se esconden detrás de ciertos ropajes. Por otra parte, es sabido que desde muchos años atrás se nos intentó adjudicar a los analistas lacanianos un supuesto desinterés por el sufrimiento del ser humano. Se nos colgaba un poco el título que lo nuestro era un intento de realizar una actividad, una aventura intelectual, y que no nos preocupábamos del dolor, de las angustias, de los síntomas, del desamparo del ser humano. Nada más alejado de nuestro horizonte. Frente a estas críticas, a veces malintencionadas, a veces por ignorar la doctrina y
el hueso del pensamiento y la práctica lacaniana, no está de más de recordar la afirmación freudiana, que sostenía que en el psicoanálisis la cura viene por añadidura. Esto quiere decir que un analista, imbuido de un supuesto deseo de curar, es empujado por efectos de estructura por fuera del discurso analítico. Lacan ha conceptualizado 4 formas discursivas: el discurso del amo, el discurso de la histeria, el discurso de la universidad y el discurso analítico. Son 4 formas de lazo social. Lo que Lacan nos invita a pensar es que si el analista se aparta de las coordenadas que le condicionan bajo los efectos del discurso analítico, inevitablemente va a caer bajo la égida de alguno de los otros 3 discursos. Y ahí necesariamente, más allá de las buenas intenciones, va a practicar un intento de curación del sujeto sufriente bajo otros discursos. Y ahí sí quizás vamos a poder pensar en algún momento, o lo dejo como inquietud, lo que anticipaba Viviana Berger, el problema de la sugestión. Entonces, esta preocupación ubica en nuestro horizonte la necesidad de ser los custodios de una práctica específica, recordando que la preocupación por el destino del psicoanálisis no fue ajena a Freud, quien ya en el año 1910, en su artículo El porvenir de la terapia psicoanalítica, sostiene esta cuestión sobre 3 factores. Primero, dice, progreso interno, es decir, el progreso de la doctrina. Segundo, un incremento de la autoridad, es decir, un incremento de la autoridad del psicoanalista en el campo de lo social. Y tercero, el efecto general de nuestra labor, es decir, no despreocuparnos de los resultados de nuestra práctica, que siempre apuntan a tratar de acompañar al sujeto a que encuentre un mejor vivir en su vida. Ahora bien, Freud advertía acerca de las resistencias que emanarían desde el campo de lo social en relación al psicoanálisis, en tanto que la sociedad, decía Freud, no vería con agrado la revelación de sus daños y de sus imperfecciones, y que se nos acusa de socavar los ideales porque destruimos algunas ilusiones, observando y también orientando a los practicantes que no debemos olvidar que los psicoanalistas no debemos ubicarnos en nuestra práctica como fanáticos higienistas o fanáticos terapeutas. Es decir, hay un consejo freudiano en estas líneas. Debemos sustraernos del deseo de curar. Sustraernos del deseo de curar quiere decir sustraernos del deseo que anima al médico. No sustraernos del deseo del analista, al cual también apuntó Viviana Berger. Es una tensión muy fina y muy delicada, pero que no hay que perder de vista. La práctica psicoanalítica no es una práctica médica. La práctica médica no es una práctica psicoanalítica. Cada una tiene su razón de existir. Freud no recomendaba ni aconsejaba que para ser psicoanalista había que ser médico, ni psicólogo tampoco. Para ser psicoanalista había que ser psicoanalista. Podríamos hablar largo y tendido de qué es la formación analítica, pero me saldría un poco del eje de lo que quería plantear. Sustraernos del deseo de curar no quiere decir sustraernos de la responsabilidad de la dirección de la cura, pero cura en el sentido del sustantivo y no en el sentido del verbo. Entonces, frente al mundo actual, el desafío nuestro es poder instituir una dialéctica fecunda entre lo tradicional y lo nuevo, entre lo clásico y lo moderno. Dicho de otra forma, sin estándares, pero con principios.
Hay que acompañar el despliegue de lo nuevo, sostenido en la recuperación de lo que de la tradición es necesario sostener como punto de apoyo en un proceso de innovación. No todo lo antiguo nos sirve, ni todo lo nuevo es maravilloso. Se trata de introducir una dialéctica que nos permita recuperar aquello que de la tradición es necesario para adecuarnos al mundo de la modernidad. En este sentido, la enseñanza de Lacan es una innovación respecto de la tradición freudiana. La innovación lacaniana en el campo de la práctica analítica apunta a conmover la estructura de aquellas prácticas que, si bien tienen su raíz en la teoría freudiana, fueron abandonando lo verdaderamente conmovedor que posee esta práctica y fueron adaptando su perspectiva terapéutica para adecuarse de la mala manera a los ideales adaptativos de cada época, de tal forma que Lacan no dudó por las mejores razones de cuestionar la pérdida del rumbo del psicoanálisis post-freudiano, como así también de aquellas ofertas terapéuticas que se alejan de los principios analíticos. Así es que no dudó en cuestionar la ritualización de nuestro quehacer, sostenido en reglas técnicas, como por ejemplo en el rígido y obsesivizante encuadre analítico, tal cual se lo conoce y que ha sido un poco caricaturizado por más de un intelectual con muchas luces. El encuadre es un ritual, el dispositivo analítico es otra cosa. Después voy a tratar de decir algo al respecto. El retorno a Freud, proclamado por Lacan, se inscribe en esta perspectiva. Decía entonces que la práctica analítica se sostiene en conceptos y no en preceptos, es decir, en principios, que son los conceptos que determinan que los límites de nuestra acción, acto e interpretación están dados por el límite ético que se articula al discurso analítico. De esta forma vamos delineando ya la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Voy a tratar de cumplir un poco lo que Viviana Berger dijo o prometió que yo iba de alguna manera a desarrollar. Nuestra oferta entonces sigue apoyándose en la confianza y en la creencia en el síntoma. El síntoma, así lo consideramos, es lo más real, concepto lacaniano, lo más singular de un sujeto. Esta singularidad impide que su padecimiento sea colectivizable. Nuestra orientación no solo no pretende acallar al síntoma, sean los clásicos o los que se presentan bajo sus nuevas formas, sino que lo que propiciamos es hacerlos hablar. El síntoma está hecho de palabras. El síntoma, en una primera definición, lo podríamos ubicar bajo esta forma. El síntoma ocupa en el discurso del analizante el vacío que crea una verdad que no alcanza el nivel o el estatuto del discurso. Entonces, no está de más recordar que el psicoanálisis, desde su origen, se constituyó en un fiel defensor del sujeto afectado por los efectos en su subjetividad, tanto de la palabra como del lenguaje, tanto como de lo contingente como de lo estructural, con los efectos condicionantes de su deseo como de su goce, siendo estas algunas de las variables que van determinando su ser. El psicoanálisis tiene un objetivo que es hacerse cargo, del padecimiento del sujeto. Un sujeto que se resiste a ser reducido a un organismo, que se resiste a aceptar que su cura implica la adaptación a una norma que no lo cuenta en su singularidad. Esta caracterización deberíamos tenerla siempre presente en la medida que no olvidemos que tanto la inhibición como el síntoma y la angustia
son expresiones manifiestas de causas enigmáticas, construidas sobre la base de ciertas perturbaciones del sentido que responden a la conjunción de efectos estructurales como de causas singulares. Está la estructura y está lo singular. En esa conjunción es donde se generan las causas inconscientes del padecimiento del sujeto humano. Podríamos decir que quizás hay estructuras que se comparten, pero no hay singularidades que se comparten. La singularidad es como la huella digital del ser humano, única e irrepetible. Ahora bien, hay que poner en nuestra reflexión los cambios de paradigmas que se han sucedido en los últimos 50 años para ubicar una fecha. Es por esto que nuestra práctica no puede ni debe ser reducida a una práctica nostálgica. Hoy nos topamos con los llamados nuevos síntomas. Los nuevos síntomas son formas expresivas de lo que en el mundo contemporáneo se muestra como las patologías de la época. ¿Cómo ofrecer el discurso analítico a patologías que en principio rechazan el inconsciente? La anorexia, la bulimia, las adicciones son patologías que marcan un profundo rechazo al inconsciente. La histeria clásica como contrapartida, que todavía existe, no rechaza el inconsciente. El psicoanalista se mueve más cómodo cuando la demanda viene proferida por la histeria o por otra forma de presentación de las neurosis. Es un desafío para los analistas que, sin renunciar a los principios de los cuales se nutre la doctrina, poder ofrecer en el mercado actual una dimensión del psicoanálisis y también del psicoanalista acorde al momento de la época. Esto quiere decir ser inflexible en los principios y ser flexible en la expresión fenoménica de nuestras ofertas. No es necesario adecuar al sujeto a nuestro dispositivo. Tenemos que ubicar nuestro dispositivo conforme a las necesidades singulares de donde viene proferida la demanda. Lo mejor que le puede pasar a cualquier sujeto, es una opinión, cuya patología lo aleja de la dimensión del síntoma como mensaje, las nuevas patologías de la época, es encontrarse con un psicoanalista que lo acompañe en el intento de tratar de transformar ese síntoma, esa perturbación que parece como una coagulación del goce, en un síntoma en el que se admite que aloje algún saber, un saber no sabido. Como contrapartida a esta perspectiva se encuentra la aspiración de algunas prácticas que, vestidas del ropaje de la ciencia, pretenden describir, construir una descripción programada de cada uno de nosotros, desde la programación genética hasta la programación del entorno, pasando por el cálculo cada vez más preciso de los riesgos posibles, tratando de hacer existir así una causalidad programada, casi un oxímoron. Llegado a este punto cabe la pregunta: ¿qué puede esperar un sujeto del psicoanálisis? ¿Cuál es su eficacia? ¿Qué destino para el síntoma? La eficacia del psicoanálisis no debería ser puesta nunca en duda, en la medida en que se admita el poder que la palabra puede tener en un sujeto. Pero a diferencia del pensamiento mágico, el psicoanálisis intenta dar cuenta de la función de la causa singular que hace que cada uno de nosotros sea un ser inclasificable. Causa que se revela en las formas de gozar de cada sujeto, que se revela en el síntoma, se revela en la inhibición, se revela en la angustia. El psicoanálisis promueve que la cura de la neurosis implica curarse del propio destino. Luego voy a aclarar un poco más esta idea. Digo, curarse del propio destino quiere decir que el pasado condiciona, pero no condena. El sujeto siempre es y será responsable, mas no culpable, de sus elecciones, tanto en el campo del deseo como en el campo del goce.
es lo que Lacan llamó la insondable decisión del ser. Para poder transitar este camino, Freud funda un dispositivo de palabra, que quiere decir que el sujeto que habla dará su consentimiento al hecho que a partir de su decir se puede ubicar lo que dice en torno a alguna verdad singular. Así brevemente se introduce el concepto de inconsciente y el de interpretación analítica, que hay que subrayar que no se la debe confundir con la hermenéutica. Si bien la hermenéutica es una interpretación, la interpretación analítica no es una hermenéutica. La interpretación analítica apunta a buscar un efecto sujeto, renunciando a buscar un supuesto sentido último. Lo que la interpretación apunta es a la búsqueda del sinsentido. El efecto sujeto hay que entenderlo a partir de considerar que éste se produce más por lo que le desconoce que por lo que conoce. De esta forma sostenemos que la interpretación analítica es una producción que busca el desencadenamiento del proceso asociativo y que se constituye así en un acto creador. Esta orientación tiene presente que el que escucha, el analista, es aquel que puede poner en práctica una escucha diferente, que entre otras cosas debe siempre abstenerse de la tentación de constituirse en un crítico de los dichos del analizante. Si el analista se constituye en un crítico de los dichos del analizante, en ese mismo acto no es analista. La escucha diferente también quiere decir que el analista es el que admite que la misma opera a partir de su no saber del caso que le toca escuchar. Es la manera de sostener el principio que dice que cada caso es un caso único. Para decirlo más claramente, el analista nunca opera con su saber. Estas coordenadas hacen que nuestra práctica se aleje de la técnica, en la medida que esta haría que el caso pierda su especificidad y su singularidad. Ahora bien, ¿qué es lo que permite, qué es lo que autoriza al analista para sostener una escucha diferente y un decir diferente? Hay un concepto que permite ubicar esta dialéctica, que esta dialéctica se instale. Es el concepto de transferencia. La primera aproximación que podemos introducir es que es el nombre que se le da a la presencia o a la expresión de los afectos que se presentan en el lazo entre analista y analizante desde la perspectiva del analizante. Esto se puede entender claramente cuando, por ejemplo, algo que aquellos que se han analizado alguna vez o que practican el análisis, cuando un analista le dice algo a un paciente, a un analizante, y el analizante o la analizante dice: esto mismo que usted me dice, me lo dijo mi partener, mi mujer o mi marido. Y uno le pregunta: ¿y usted qué hizo? Y lo mandé al demonio, por supuesto. Entonces, está quien lo dice y bajo qué clima afectivo se dice. Nuestra concepción de la transferencia hace que el psicoanálisis no sea una terapéutica como los demás. Y si no es una terapéutica como los demás, el analista no es un terapeuta como los demás. ¿Dónde ubicar la diferencia? La misma es estructural. No basta con generar los semblantes caricaturescos, como decía antes, del dispositivo analítico para ser eficaz en esa práctica. Hay un punto central, que el analista en el dispositivo analítico renuncia a su condición de sujeto y se posiciona como objeto. ¿Cómo entender esto? Es entenderlo a partir del silencio. El analista no habla. Decir que el analista no habla no quiere decir que esté callado.
hay que diferenciar el silencio de la pulsión de muerte al silencio como acto. Eso permite quizás imaginarizar un poco lo que decimos cuando decimos que el analista está en el dispositivo como objeto. Es decir, que suspende, pone fuera de juego su ideología, sus creencias, sus consideraciones personales. No es que siempre esté callado, ni que siempre haga no es eso. El no hablar del analista quiere decir que cuando habla no dice lo que él piensa, sino dice lo que él escucha. Ese es el silencio del analista como acto. Entonces, la interpretación suele ser el nombre que nombra la palabra del analista, incluso cuando éste calla. Ya se puede empezar a perfilar la diferencia que ubicamos entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Lacan tiene una frase provocativa. Dice, la psicoterapia conduce a lo peor. Tiene un efecto de provocación, de irritar a los honestos psicoterapeutas, porque lo saben. No vamos a hacer un fundamentalismo de todas estas cuestiones, ¿no? Pero vamos a ver por qué Lacan dice que la psicoterapia conduce a lo peor. Ofertar psicoterapia en esta perspectiva es saltearse la consideración que el sujeto estructuralmente tiene su propia terapéutica y que en la doctrina analítica responde a un concepto que se llama fantasma. El fantasma es la terapéutica personal del neurótico que tiene una función. Es la respuesta fantasmática que el sujeto se da a la pregunta que se formula a partir del síntoma. Cuando alguien dice, ¿qué me pasa? Me pasa esto por esto, esto y esto. Esto y esto, que es la respuesta que intenta dar respuesta a la pregunta del síntoma, este es el fantasma. Y ese es el intento terapéutico, que a veces funciona. Es el sujeto sin síntoma, anda más o menos bien en la vida. El fantasma entonces es la ventana por la cual miramos la vida. Pero hay una inadecuación estructural entre ambos conceptos, que en algún momento, como consecuencia de alguna identificación que ha trastabillado, que alguna contingencia que ha conmovido esta armonía endeble entre el síntoma y el fantasma, en la medida en que la presencia insistente del síntoma, como la piedra en el zapato, que molesta y no deja caminar tranquilo, hace que el sujeto demande una cura, golpee la puerta de alguien del mundo psi. Entonces, es ahí donde podemos pensar que el fantasma ya no responde terapéuticamente a la pregunta del síntoma. Entonces, si ofertamos el fantasma, mi equivocación tiene toda una lógica. Si ofertamos si la terapéutica es concebida como la vuelta a un statu quo anterior al desencadenamiento de la neurosis, ¿me siguen hasta aquí? Eso sería ofertar, reconstruir el fantasma que ya se ha mostrado ineficaz para sacar la piedra del zapato. Por eso sería que la terapia conduce a lo peor, cuando la terapia se imaginariza tratando de reconstruir el statu quo anterior al desencadenamiento de la neurosis. Una vez que se desencadena la neurosis, quiere decir que el síntoma y el fantasma ya no hacen buenas migas. Ahora bien, otra novedad que introduce Lacan
en su intento de sacar a nuestra práctica de la burocratización, se captan las modificaciones de lo que se llama el encuadre analítico. En nuestra perspectiva no hay ninguna lógica que le dé una racionalidad a los clásicos 50 minutos o 45 minutos. Podemos decir que no hay ninguna lógica en la cual sostener un horario rígido, un tiempo predeterminado de la sesión. En México sería mucho más difícil, por el tráfico. Salimos con mucho tiempo y llegamos tarde. Sostener un tiempo predeterminado de la sesión implica que hay un otro, el reloj, que decide cuándo termina la sesión. Es decir, que es una manera de decir: no me responsabilizo por el momento en que corto la sesión, la responsabilidad la tiene el reloj. Eso intenta, me parece, poner un poco desresponsabilizadamente la práctica analítica en lo que le cabe como responsabilidad al analista. Entonces, en nuestra perspectiva, podemos ser variables en el tiempo de las sesiones, podemos ser variables en la durabilidad del tratamiento, e incluso también Lacan avanza en la conceptualización del final de análisis respecto a la perspectiva freudiana. La enseñanza de Lacan, entonces, conmueve las bases doctrinarias de la práctica clásica. Lacan, a la rutina obsesivizante de los 50 minutos y del encuadre, le opuso la invención. Al dormir, Lacan le opuso el despertar. ¿Cuántas veces pasa en nuestra práctica, por lo menos en la práctica de los 50 minutos, me ha pasado cuando empecé como psicoanalista en Buenos Aires hace muchos años, encontrarme o de reojo mirando el reloj, o ver que el paciente o el analizante desde el diván también miraba de reojo el reloj para ver cuándo terminaba él. Es decir, que cada sesión tiene su tiempo lógico, tiene su momento conclusivo. Y ese momento conclusivo ubica al analista como responsable de su acto. Entonces, en esta perspectiva podemos sostener que el encuentro con el analista es el encuentro con alguien que no se posiciona como amo frente al sujeto sufriente. Pero ¿qué proponemos nosotros? Que el sujeto que habla en un dispositivo analítico se haga responsable de lo que dice. No vale decir, yo quise decir otra cosa. Hay que soportar lo que se dice. Hay que saber que quien dice, yo quise decir otra cosa, todavía es alguien que no está permeable en su relacional inconsciente. Hay que darle tiempo, no hay que apurarlo. Sabemos que la palabra tiene por efecto estructural, un efecto de sugestión. Pero nosotros, advertidos de esto, tenemos que evitar hacer un uso sugestionable de nuestra palabra. Porque sugestionar es, haz lo que yo quiero que vos hagas. Haz aquello que yo creo que es mejor para vos. ¿Y quién tiene el derecho de decir lo que es mejor para el otro? Es un poco fuerte arrogarse ese derecho. Solo los amos o los tiranos saben lo que es bueno para el otro. Ahora bien, todo análisis tiene un comienzo. Comienza por lo que llamamos nosotros una demanda. Una demanda que en su dimensión fenoménica promueve el encuentro entre un sujeto y un analista. Y se puede decir que toda demanda viene promovida por cierto fracaso, cierta ruptura en el lazo social del sujeto sufriente. El encuentro con el analista implica la apertura de un espacio en el cual se va a producir la ruptura del diálogo convencional.
ya no se tratará de una conversación entre dos. Desde nuestra perspectiva, que es absolutamente distinta a la perspectiva de la teoría de la comunicación, el esquema de interlocución nuestra dice que el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida. Es decir, que lo que me retorna del otro es algo que yo he transmitido seguramente. La interpretación se sostiene en esta lógica. Tú lo has dicho y yo no te lo hice decir. Tú lo has dicho. El sujeto habla, el analista interpreta y por efecto retroactivo dice tú lo has dicho. Ese tú lo has dicho es lo que se desprende más allá de lo que quisiste decir. No importa lo que quisiste decir, importa lo que dijiste. Es la diferencia entre el enunciado y la enunciación. Es la diferencia entre el dicho y el decir. Ilustro brevemente estas cuestiones con un pequeño mostración de mi práctica. Llega una mujer a la consulta empujada, entre otras causas, por el padecimiento de su asmática. Al ser interrogada por las razones de este síntoma, hace referencia a que su madre también es asmática. Esta respuesta entonces queda inscripta bajo lo que llamaríamos una teoría genética. Madre asmática, hija asmática. En otro momento de su relato admite que su hermano no padece dicho síntoma, con lo cual rápidamente se precipita la caída de la teoría que sostenía la causa del mismo, ya que la genética era la misma. En un tercer momento relata con angustia un fantasma que la atormentaba desde niña, la posibilidad de ser una hija adoptada. En la Argentina, los sujetos que hoy transitan entre los 30 y los 40, 35 años, digamos, y son adoptados, el destino les ha marcado esa cuestión, siempre está el fantasma de la sustracción de bebés, la sustracción de niños que ha realizado la siniestra dictadura en la Argentina de los años 70. Entonces tenía una lógica este fantasma. Entonces, rápidamente se empieza a esclarecer la solución que el síntoma aporta. Subrayo la palabra solución. El asma intentaba garantizar una filiación que estaba puesta en duda. ¿Se entiende? Entonces, despejado el lazo perturbador entre el síntoma y el fantasma, se pudo concluir ese tiempo de las llamadas entrevistas preliminares para dar comienzo al análisis. Esta perspectiva intenta transmitirles lo diferente que hubiera sido si para este sujeto se encuentra con un terapeuta, médico, etcétera, que considera efectivamente el asma como una patología proveniente de una madre sobreprotectora, se escuchan estas cosas, a madre ahogante, hija asmática, se escuchan estas cosas, o como una deformación de una perturbación coyuntural que no respete la singularidad de ese síntoma como asma. Entonces, fíjense lo interesante. El sujeto viene con una certidumbre inconsistente. Soy asmática porque soy hija de asmático. Es una certidumbre, pero es inconsistente. Y nosotros, frente a la certidumbre inconsistente, le oponemos la duda fecunda. Es decir, una duda fecunda como primer tiempo para arribar a una certidumbre consistente. Es decir que certidumbre inconsistente, duda fecunda, para arribar a una certidumbre consistente. Soy esto, por ejemplo. Otro ejemplo. Un joven comienza el relato hablando de sus explosiones de ira, que terminan
en situaciones de mucha angustia personal. Sujeto irritable, sujeto intolerante, no sin consecuencias para él mismo. Un problema serio para él y para su familia, que él lo llama estados de explosión de ira y de violencia. No llega a la acción, no llega a agredir al prójimo, está ahí nomás, pero no llega. Pero entra en un estado de desesperación. Indagando un poco más acerca de este síntoma, relata su rigidez subjetiva para poder tramitar de la buena manera los momentos desagradables de la cotidianidad de su vida, de lo cotidiano de su vida, es decir, de las contingencias. Es un sujeto que no admite la contingencia, no quiere admitir la contingencia, un obsesivo típico. Es alguien que se va cargando y no encuentra canales eficaces de la dialectización de esa violencia, la que le va generando esta explosión. Entonces yo le digo algo así como, pero la explosión no es un problema, la explosión es una solución. Usted suma, está a punto de explotar y explota para después poder seguir sumando. El problema es la sucesión de los hechos. Y el sujeto lúcidamente me dice, ¿usted dice que yo soy como una olla a presión? Exactamente, digo. Usted es una olla a presión. Como se puede captar el sinsentido del síntoma. La tontería a la cual a veces uno estructura una vida de padecimiento, que a veces es una palabra tonta, escuchada en algún momento. Entonces, el sujeto viene con un problema y nosotros le tratamos de mostrar como que si bien es un problema, también tiene una cara de solución. Es decir, que ya el síntoma no es algo a suprimir, porque si suprimimos el síntoma, si pudiésemos suprimir el síntoma, también estamos suprimiendo la solución singular que el sujeto encontró para su vida. Solución mala, hay que decir, pero solución al fin. Es decir, alguien inadvertido hubiera tratado de darle ribotril para calmarlo, o algún otro ansiolítico para calmarle sus ataques de ira, y hubiera salido muy contento con su diagnóstico de bipolaridad. Para el mundo del DSM-4, ahora ya tenemos el DSM-5, somos casi todos bipolares. ¿Quién no se enoja y sonríe a veces por la diferencia de poco tiempo? A mí me pasa, supongo que ustedes también, por lo menos algunos, ¿no? Bienvenidos los bipolares. Ahora bien, brevemente voy a hablar un poco de los efectos terapéuticos y los efectos analíticos. Voy a ir achicando un poco, así podemos hablar algún tipo de interlocución. Cuando Lacan dice, mi preferencia es un discurso sin palabras, se refiere fundamentalmente al discurso analítico. Quiere decir que cuando el analista habla, algo ya expliqué antes, subvierte la estructura lógica de la palabra misma. Porque si consideramos que por estructura la palabra siempre es una demanda al otro, entonces la interpretación es una palabra que subvierte la estructura de la palabra, porque la interpretación no demanda nada. En todo caso, si demanda algo es, siga hablando. Esto hace que el analista sea un objeto y no un sujeto en el dispositivo. Entonces, el psicoanalista no se propone que el analista se conduzca en la vida conforme a los ideales
del analista ni del mundo contemporáneo que le toca vivir, sino que nuestra máxima orientación es que el sujeto encuentre su propia solución. No hay soluciones universales para el malestar singular. Cada sujeto son como los trajes a medida. El traje a medida es el traje a medida. Nuestra propuesta es esa, es que cada uno en su análisis, en su experiencia analítica, puede ir construyendo su traje a medida, a diferencia de el prêt-à-porter que se encuentra en cualquiera de las maravillosas tiendas que se encuentra en la Ciudad de México, como en las grandes ciudades. Es una prenda a medida que no tiene una marca que ustedes la van a encontrar en la prenda del vecino. Va a tener el nombre propio de cada uno, y no Yves Saint Laurent o alguno de esos nombres que todos podemos usar y es razonable que lo hagamos. Entonces, cuando decimos que apuntamos al sin sentido, es porque apuntamos a lo insensato que tiene el hueso del síntoma neurótico. Estar aferrado, como el caso que les conté de la mujer, durante 25 años a un padecimiento asmático aterrorizante, porque se le cruzó la idea que podía ser una niña adoptada, es insensato y carece de sentido de una perspectiva. Tiene el sentido de la singularidad, no tiene el sentido del universal. Entonces, todo síntoma tiene dos caras, decía. Es la extraña conjunción entre la satisfacción pulsional que otorga y el de funcionar como un obstáculo en la vida del sujeto. Es estar bien en el mal. El síntoma hace que el sujeto obtenga satisfacción en su propio malestar. Es la conjunción entre satisfacción y displacer. El síntoma analítico, en la perspectiva freudiana, encuentra sus raíces en lo reprimido. Y Freud encontró una definición maravillosa, porque definió al síntoma como una tierra extranjera interior. Es una frase, me parece, llena de verdad y de poesía. Así el síntoma se articula a lo reprimido, a lo pulsional, a la sexualidad infantil. Esta novedad que aporta el psicoanálisis marcha a contrapelo de las ofertas de confort y bienestar universales que fracasan porque el sujeto no se desprende así nomás de su síntoma en tanto le produce una satisfacción. Los sujetos aman a su síntoma, aunque parezca absurdo. El sujeto no se desprende fácilmente de su síntoma. Lo que el psicoanálisis nos muestra vía el síntoma es la relación disarmónica problemática del sujeto consigo mismo. Ahora bien, ¿qué puede esperar un sujeto que lleva su análisis hasta lo más avanzado posible? En primer lugar, debe esperar curarse de su neurosis. Como decía anteriormente, curarse del destino, sosteniendo que el sujeto siempre es responsable de sus elecciones. Curarse del propio destino es, sin lugar a dudas, lograr soltar las amarras en las que el neurótico se encontraba capturado. Es desvincularse de los efectos que el deseo del otro y su posición de goce respecto del mismo lo determinaban en su neurosis. Es un desprendimiento y un desanudamiento de aquellas identificaciones que lo gobernaban y desde donde el sujeto era gobernable. Es el tiempo de lo que nosotros llamamos destitución subjetiva, que implica no solo una destitución narcisista, sino la instauración de un nuevo orden de subjetividad. Se trata entonces de construir una vida apoyada no ya en los ideales, sino en sus propias carencias, en sus propias limitaciones, lo que nosotros llamamos en su propia castración. Esto tiene una consecuencia inmediata: abandonar por siempre la ilusión de la armonía subjetiva, abandonar por siempre la ilusión de intentar hacer inexistente lo real.
Si el síntoma es armónico con el inconsciente, para nosotros psicoanalistas, la normalidad es el síntoma, ya que no será neurótico al final del análisis. Se tratará de un saber hacer con él. Como se puede captar, se trata de encontrar una salida singular para cada sujeto. Una salida que se adecue a esa forma de goce que lo hace ser un sujeto no universalizable. Es lo que llamamos el pragmatismo psicoanalítico. Lo que el psicoanálisis no cura es resuelto bajo la vía del cambio de posición subjetiva respecto de lo que llamamos lo incurable. Hay un camino, hay una apuesta, y que se trata y va a constituir un progreso si logramos, por lo menos en mi perspectiva, hacer que el discurso psicoanalítico se propague, que el discurso psicoanalítico no se reduzca a una práctica para una élite intelectual o una élite acomodada. El psicoanálisis ofrece al sujeto una salida al laberinto en el cual suele embrollarse su vida. Le permite desembarazarse, lo cual no es poco, de las trampas a que lo somete su inconsciente. Para concluir, ¿cuál es la propuesta, la oferta que el psicoanálisis promueve? Lo voy a decir en las palabras de Samuel Beckett. Si todos los caminos son equivocados, solo resta encontrar el camino equivocado que más le conviene a cada uno. Esta es la apuesta del psicoanálisis. Gracias. Gracias, doctor Sack. Pues vamos a abrir preguntas para el doctor. Nos queda una media hora. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Me ayuda, por favor? Doctor, precisamente por lo que usted acaba de decir al final, cada sujeto es responsable de sus decisiones, pero una y otra vez caen las trampas de su inconsciente. Entonces, ¿en qué medida? O sea, porque él obviamente ha intentado 1000 veces dejar el alcohol, la droga, y dejar a ese hombre, etcétera. Se repite esa historia en este sujeto, pero porque pareciera que la decisión es, efectivamente, yo tengo la fuerza de voluntad, he analizado la situación y digo voy a hacer esto, y sucumbe, no lo hace, no lo concluye y vuelve a atraparse otra vez ahí. Entonces la capacidad de decisión en realidad está muy limitada y cae en esas trampas precisamente. Me gustaría su comentario al respecto. Muy bien, gracias por la pregunta. Usted utiliza un concepto central para el psicoanálisis, que es el de repetición. El sujeto, dice Freud, repite para no recordar. La repetición es una forma de satisfacción pulsional absolutamente inconsciente para el sujeto. Entonces, cuando usted alude a que un sujeto, tomemos el caso, usted habló de 2 rasgos, me parece, las adicciones y los problemas amorosos, que también a veces son adictivos. A veces uno encuentra que algún partener, un hombre, una mujer, se separa de uno, se vincula con otro, y rápidamente encuentra que este segundo es muy parecido al primero. Y pasa al tercero y encuentra que el tercero es muy parecido al segundo y al primero. Entonces es como ese sujeto es una máquina de atrapar a aquel que le sea compatible a esa satisfacción pulsional del malestar. Problema de todos los días. No alcanza la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es
un concepto que remite a una instancia que nosotros llamamos una decisión yoica. Y el yo no es un buen aliado del inconsciente, más bien todo lo contrario. Si es alguien aliado del yo, es el fantasma, es la explicación de hago todo lo posible y sucumbo. El punto sería el siguiente: yo creo que el caso que usted presenta, la pregunta, cabe para alguien que no ha sido atravesado, no digo usted, sino el caso que usted plantea, alguien que no ha sido atravesado por el análisis. Porque el análisis invita a hacerse una conducta con el goce. Invita a que lo que no se puede curar, hacerse una conducta frente a eso. Y la capacidad de decisión, por supuesto que está limitada, pero tiene que no estar limitada por la neurosis. Porque en la neurosis, bajo los efectos neuróticos, ya sea de las elecciones patológicas a repetición o de las satisfacciones pulsionales vía la droga, etcétera, a repetición, hay una decisión del sujeto, pero hay una decisión sobredeterminada por una forma de gozar absolutamente inconsciente y contraria al bienestar del sujeto. Entonces, para poder empezar a visorar una posibilidad distinta, el sujeto tiene que empezar a saber un poco qué es lo que lo lleva a eso, qué es lo que lo determina a esa elección. ¿Qué de ese sujeto que le hace sufrir tanto y que se repite en el primero, segundo o tercer partener evoca alguna figura representativa de su historia infantil? Al padre golpeador, a la madre abandonante, al hermano hostil, al tío abusador, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se conmueve esas causas, la fuerza de voluntad fracasa. Está garantizado el fracaso. Y el sujeto, frente a ese intento volitivo, yoico, de hacer algo distinto y tropezar siempre con la misma piedra, va a decir, abandono. Y tiene razón. Y tiene razón. Porque el animal humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y si tropieza 2 veces con la misma piedra, hay que decir que alguna satisfacción la piedra le produce. No es que el ser humano es tonto, es neurótico, pero no tonto, ¿no? No sé si arriba un poco ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Ningún comentario, no? Hola. Yo tenía una curiosidad con algo que dijiste temprano acerca de las patologías hipermodernas. ¿Las patologías? Patologías hipermodernas, o sea, adicciones, bulimia, anorexia. Decías que rechazan el inconsciente y esa parte exacta nunca lo había escuchado. O sea, ¿de qué manera aborda el psicoanálisis una cura o una patología que no funciona bajo la lógica del inconsciente? O no sé si estoy equivocado con eso. No, muy bien. Está muy bien. Y está muy bien que un joven pregunte sobre esto. Es lo que les toca vivir en la época. ¿Por qué digo que rechazan el inconsciente? Es habitual que el adicto no consulte. Es habitual que el que consulta es el vecino del adicto. Llamo vecino a su entorno familiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el sujeto con su objeto droga está satisfecho. Si nosotros hablamos del sujeto dividido, y en la nomenclatura lacaniana vamos a hacer un pizarrón virtual para no perder tiempo, escribimos una S grande con una barra que la atraviesa, es fácil de imaginar. Esa barra se llama castración. La castración es el agujero de cada sujeto que no se sutura fácilmente y que cuando se sutura lo que se cierra es el inconsciente. Y eso es lo que produce el objeto droga o el gadget, no solamente la droga que se consume, la droga legal o la droga ilegal, sino el objeto tecnológico. ¿Cómo entender, por ejemplo, ese sujeto que puede estar horas y horas y horas con su partener gadget sin angustia? Hay algo curioso,
Si hay sin angustia y sin padecimiento, es porque hay una gran satisfacción. Es decir, que, por eso digo que rechaza el inconsciente, porque ¿qué le va a ofrecer el padre preocupado porque su hijo se droga o porque su hijo está horas en el ordenador chateando y vinculándose en el mundo virtual y excluyéndose del mundo real? ¿Qué le va a ofrecer? Le va a ofrecer el inconsciente, es decir, que lo que el sujeto encontró como cura, ¿sí?, para sí mismo, el padre preocupado con razón, o la madre preocupada con razón de ese sujeto, le va a decir, mira, esto no funciona así, esto está mal. Y él puede decir, ¿por qué está mal? ¿Qué es lo que tiene de malo? El gadget tiene menos maldad aparente que si el sujeto está todo el día tomando cocaína, por ejemplo, o otras drogas más pesadas. El gadget tiene la particularidad de ser un objeto de droga más aceptado socialmente. De hecho, acá cada uno tiene su gadget. Supongo que no hay nadie que no tenga un celular, ¿no? Y la particularidad es que cuando uno compra un celular, ya es viejo. En el mismo momento que lo está pagando, ya es viejo. Ya no sirve, porque salió el iPad nuevo. Entonces, frente a ese sobreexceso de oferta, el sujeto no advertido intenta suturar su angustia de la falta a partir del objeto. Y cuando se consigue suturar la falta a partir del objeto, llama objeto que puede ser la droga, puede ser el gadget, puede ser la droga permitida, puede ser el ribotril y todas esas medicaciones que hoy casi todo el mundo lleva en el bolsillo por las dudas. Eso hace que el sujeto resista a hablar de eso, porque encontró una solución falsa, una solución a ese agujero estructural que lo único que hace es postergar para mañana el encuentro con lo que llamamos nosotros un real que haga un poco de explosión en todo eso. Y ese encuentro está garantizado, ¿eh? El encuentro con la contingencia que le va a conmover su subjetividad está garantizado. En eso podemos ser oraculares, casi adivinos. No sé si... Entonces, en ese sentido, es un sujeto que rechaza el hablar de sí mismo. Se busca la división del sujeto. Exactamente. Otro ejemplo paradigmático, a mí siempre me llama la atención, quizás porque soy un poco antiguo en ese punto, es probable, ver dos jóvenes, cada uno con su chuc, chuc, chuc. No hablan entre ellos. A lo mejor están chateando uno al lado del otro. Tú me dirás si no es así. Yo no lo puedo hacer porque ya no veo bien con lo de las letritas, pero tampoco es una práctica que me apasiona, digamos, ¿no? En ese sentido hablé del rechazo del inconsciente. Entonces, cuando alguno de estos sujetos llega al análisis, vienen traídos en general, traídos por el otro. Llámese la justicia, llámese los educadores, llámese los padres. Es decir, que es el otro el que demanda. El desafío del analista es conseguir que esa demanda proferida por el otro se constituya en una demanda auténtica por el sujeto. Ya que vienes acá, aprovecha este tiempo. No son sujetos fáciles, pero tampoco imposibles. ¿Alguien más? Gracias. Mi comentario y como pregunta es que si tú podrías pensar que el psicoanálisis cura a partir de lo que hace un curador de arte, ¿no? Un curador de arte, acomodar las obras, ponerle cierta lógica, ¿no? Entonces, si piensas que podría ser como la cura. Así. Me encantó la metáfora. La cura y el arte tienen algo que ver, pero con una particularidad. No se trata que el sujeto que termina un recorrido analítico se convierta en un artista.
Sería maravilloso, pero no es así. ¿Cuál es el arte? El arte es construir la propia solución, que no está escrita en su historia, que no está escrita en su programa original. Entonces, en ese sentido, el analista, más que ser el curador, es el que acompaña a que el sujeto sea su propio curador, para que el sujeto construya su propia obra de arte, que es su propio traje, que va a tener inscrito su propio nombre, que a lo mejor no es el nombre que le pusieron, sino es el nombre de su propio goce, y él va a ser el propio curador, él va a ser el que va a encajar las piedras las piezas del rompecabezas, sabiendo que siempre va a faltar una siempre va a faltar, y por suerte, porque si no falta esa, vamos a la pregunta del compañero, a la dicción, a la saturación del sujeto, etc. Pero me encantó la metáfora. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí. Hace un momento, en el transcurso de la conferencia, usted decía que el psicoanálisis no debe ponerse en duda, porque es, digamos, su material científico sería la palabra del sujeto. Partiendo de esto, yo me acuerdo de un trabajo de Freud que dice un caso de histeria que contradice la teoría psicoanalítica. Me parece que no sería una postura que eso nos vendría muy bien, que nos acomodaría, que el psicoanálisis no se cuestionara. Entonces, por eso, para no estar cómodos, y para que no, sería lo que mantendría la conexión al final psicoanálisis, y el estar inmerso en el mundo. Entonces, voy a poner un poco de atención. Hace un momento que le respondía a la compañera a partir del final de su conferencia en relación a que caemos en las trampas del inconsciente, pareciera que el inconsciente es un tramposo. Cuando el inconsciente es ¿qué? El inconsciente no miente, el inconsciente se manifiesta el verdadero deseo y anhelo de cada sujeto. Entonces, ese es un punto. El otro punto que quisiera tratar es cuando usted inicia su conferencia, puede que no lo haya copiado como lo dijo, dice que la ANEL es la única institución autorizada a usar el sintagma de orientación lacaniana. Cuando me parece que se hace de la orientación lacaniana, al decirlo así, una transnacional de la cual la ANEL sería una franquicia. Cuando la orientación lacaniana no solo es un sintagma, es un espíritu que en vida de Lacan era un grito de guerra a la reconquista del campo frontal. Entonces, solamente quería yo puntualizar que creo que esa posición de no cuestionar el psicoanálisis, de hacer de una orientación profesional, dañarían más al campo psicoanalítico porque es un grito de guerra a la reconquista del campo frontal. Entonces, ¿quién estaría autorizado para decir yo puedo usar o puedo decirme lacaniano, o puedo decir soy la orientación lacaniana, cuando se trata de qué? De rescatar precisamente al psicoanálisis de esas posiciones de los post-freudianos en las cuales se desviaron de lo que Freud había descubierto a finales de su vida, que fue la función de Dios. Muy bien. Su pregunta no es una pregunta, es una opinión. Muy bien. Estamos para el debate. Me gusta el debate. Su intervención tiene dos perspectivas, una clínica y una política. Voy a tomar la política. La orientación lacaniana no es un sintagma de Lacan, es un sintagma de Miller. No hay que confundirse. Se puede decir lacaniano quien quiera, pero la orientación lacaniana es una
tiene nombre propio. Tiene nombre propio, se llama Jacques Alain Miller. Y decir que la ANEL es una franquicia de una internacional es una lectura política que puede sostenerse o puede no sostenerse. Para mí es inconsistente, está imbuida de una ideología de aquellos que pueden decirse lacanianos, tienen todo su derecho. Yo nunca dije que somos propietarios del significante Lacan. Dije que somos pertenecientes a una orientación que se llama orientación lacaniana, que es un gran movimiento internacional que no tiene subsidiarios, sino que tiene secciones que adhieren a un proyecto de una lectura clínica, política y ética del psicoanálisis. Entonces, digo, si alguien usa el significante orientación lacaniana, que ponga a pie de página que hace un uso personal que lo diferencia de Jacques Alain Miller y que dé las razones de todo eso. Entonces estaría muy bienvenido. Pero utilizar el significante orientación lacaniana sin aclarar que es una orientación lacaniana que no se articula a la orientación lacaniana a la cual pertenecemos, me considero miembro de la ANEL por añadidura, a la cual pertenecemos los miembros de la ANEL, es tratar de hacer una pequeña trampita, me parece. Porque quizás sería una pequeña especulación de todo el esfuerzo que se hace, Jacques Alain Miller hace 30 años, dando sus cursos, estableciendo los textos de Lacan, etcétera, etcétera, y usar ese trabajo realizado por otros en beneficio propio. Esa es mi posición, que no coincide con la suya, pero hay lugar para todos en este mundo, gracias a Dios. Entonces, Lacan no es un grito de guerra. Nosotros no somos guerreros, somos militantes de una causa que va en contra de la globalización del sujeto que lo aplasta en su singularidad. Entonces, se puede decir lacaniano quien quiere, pero si alguien se dice miembro de la orientación lacaniana, que especifique. Porque la orientación lacaniana es un nombre propio y tiene una orientación propia y tiene coordenadas muy singulares. Y yo sé por qué usted pregunta eso, pero no voy a decir por qué pregunta eso. Pero yo lo sé, porque creo que no es el ámbito para que discutir ese punto. Pero sí voy a decir lo que pienso como principio. Usted es lacaniano, pero usted no es de la orientación lacaniana, lo cual me parecería bien. Usted puede ser mucho más lacaniano que yo quizás, y mucho más lacaniano que la gente de la ANEL. Habrá que demostrarlo eso. Después, que el psicoanálisis no debe ponerse en duda. Voy un poco ahora a la parte clínica que usted me dijo. Usted tiene una concepción del inconsciente que podríamos discutirla. Usted dice que el inconsciente no miente. Habría que ver si el inconsciente no miente. Depende del inconsciente que usted piense, porque usted piensa el inconsciente freudiano, que no es el inconsciente lacaniano. No, hay tres. Hay tres. Usted habla del inconsciente freudiano, que es el inconsciente concebido como verdad. Es el inconsciente de Freud. Le recomiendo leer el seminario 11, el primer capítulo de Lacan, que dice el inconsciente freudiano y el nuestro. Ya hay una diferencia. Y ahí Lacan habla del inconsciente como saber. Ya no es el inconsciente verdad de Freud, ya es el inconsciente como saber. Y el saber puede mentir. Y después tenemos el tercer concepto de inconsciente, que también recomiendo las lecturas de los últimos cursos de Jacques Alain Miller, donde él habla del inconsciente real, que es el inconsciente que ya no se interpreta, es el inconsciente que ya no tiene significación más. Entonces, su pregunta tiene una pata en la clínica freudiana y una pata en una posición política lacaniana antimilleriana. Es mi lectura. Bueno, sin ánimo de echar la culpa a los relojes, yo me hago cargo de mi responsabilidad y doy por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Les agradezco sinceramente a las autoridades y a todos ustedes por no haberme dejado solo.